yo agradezco mucho como, o sea, porque yo siento que las mejores veces que me he ido en terapia no es porque yo he ido a terapia y yo solo he trabajado con mis psicólogos, psicólogas. Aunque la incomodidad suele ser esa sensación que en automático nos hace parar. Parar de hablar, parar de hacer, parar de sentir, inclusive parar de ser. Aunque estar incómodo es algo a lo que por naturaleza le huimos. Nosotras te invitamos a que te incomodes un poquito. Porque ¿sabes qué? Incomodarse también puede ser mágico y liberador. Porque es justo en la incomodidad donde hay un lugar para crecer. Yo soy Aldana. Y yo soy Tatiana. Y te invitamos a que confíes en nosotras y te acomodes para incomodarte, hablando de esos temas que preferimos pasar por alto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que les coja esto. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todo el mundo. Esto me encanta la Tati. Bienvenidos a todos, estamos muy felices de volver a grabar otro episodio. Hoy estamos en un nuevo set, así que estrenamos set con un súper invitado. El día de hoy vamos a hablar sobre, básicamente son historias de ansiedad y cómo se pueden superar desde la cotidianidad. Así que estamos felices de tenerlos aquí. Y amiga, bienvenida y muy bienvenido Sebas también. Sí, Sebas, Aldana, muchas gracias. Bueno, nosotros queremos siempre como conectar con las historias, con las personas, con las vivencias, con todo lo que nos pasa a diario. Siento que muchas personas hemos a veces sentido esta sensación de no me siento cómodo aquí, no estoy de acuerdo con esto. Y te genera sentimientos de angustia y te generan todas estas cosas que creo que tenemos que tratarlas y tenemos que hablarlas y tenemos que también desde nuestras experiencias y desde nuestra vida pues contarlas y también cómo podemos superar esto o de otras personas como Sebas que nos está acompañando el día de hoy. Pues cómo él lo ha superado, cómo él lo ha vivido y bueno, Sebas, bienvenido a Acomódate para Incomodarte. Acomódate, gracias por estar aquí. Voy a ponerles un poquito en contexto. Sebas es un artista, bueno, de profesión es periodista, pero Sebas es un artista, tiene una charla TED Talk que se los recomiendo mucho que la vean. Sebas tiene un perfil en Instagram que tiene muchos seguidores y tiene un lindísimo unas ilustraciones preciosas y el nombre del perfil es Cazurro, ¿cierto? Y nos vino explicando qué es Cazurro y me encantó la definición. Cazurro significa una persona que es como torpe para muchas cosas, pero muy buena para otros. Y creo que es algo que todos seguramente somos, porque no todos somos buenos en todo, pero sí somos muy buenas en unas cosas y no tanto en otras, ¿no? Ahora, el tema es que sí nos estandarizan mucho en qué cosas se supone debemos ser buenos y creo que eso justamente genera ansiedad. Creo que todos sentimos ansiedad en algún momento, creo que todos nos sentimos, sobre todo en estos tiempos en que todo vuela, ¿no? Que todo está como que corre. Y que estamos llenos de patrones. De patrones y de roles. Y de estándares y de cosas que se esperan de nosotros y de expectativas y de... O sea, yo sí tengo ansiedad siquiera una vez al día, o sea, frescamente. ¿Sí? Así que nos encantó también ponerles en contexto que Sebas nos escribió, así que también lo pueden hacer, nos escribió y nos dijo que le gustaría mucho participar. Y a las dos nos encantó que cuando te preguntamos, ¿por qué episodio nos viste? Porque todo el mundo nos ha visto mucho por el episodio que hicimos con David Jaramillo sobre las relaciones sanas. Sebas nos dice, por el episodio de maternidad. Y yo así como... de maternidad y lo vi con mi mami y dije, no, sí le amo. Claro, ese TikTok me mandó mi mamá. Sí. Que era, o sea, mi mamá había visto el clip donde dicen como que también puede existir sororidad a través de la maternidad. Entonces me mandó como ese TikTok. Entonces ahí ya vio la entrevista completa y me mandó y el nombre igual me encantó porque creo que no te mueves si no te incomodas. Entonces el nombre también me parece increíble. Qué bueno. Qué lindo escuchar esto. Gracias y gracias por habernos contactado y por querernos contar tu historia. Y bueno, nosotros ya nos vimos un poco de tu historia, pero sí, para toda la gente que nos está viendo, quisiera que nos cuentes, o sea, de dónde vino esto de sanar a través del arte. Creo que vino principalmente desde la soledad, creo desde cuando yo era pequeño, unos 4 o 5 años, por mucho tiempo fui hijo único y también como no había bebés ni niños de mi edad en mi casa, entonces lo único que yo tenía era como mis dibujos y siempre yo era como muy
metido en hacerme historias, en contar historias, en que me cuenten historias, y eso me entretenía mucho. Entonces creo que yo suplí esa soledad de no tener a nadie con quien tal vez compartir mis mismas aficiones, con el tema del dibujo y escribir. Y aparte creo que, como siempre lo digo, que mi mamá fue muy sabia y sin saber cómo controlar a su primer hijo de 3 años, que era, o sea, prácticamente una bala que no estaba quieto en ningún sentido. Si le dabas un juguete, no paraba. Si le dabas cualquier cosa, un dulce, no paraba. Lo que a mí me paraba era tener una hoja al frente y un lápiz. Entonces, como a través de eso, creo que empecé a generar como ya esta cierta relación, más que nada como el no saber comunicarme de manera normal, digamos, sino más bien yo hacerme entender a través de mis dibujos. Entonces creo que ahí ya desde muy pequeño tuve ese clic de que por ahí iba como algo que a mí me iba a servir toda la vida. ¿Cómo sentías tú la ansiedad? Vimos en tu charla, en tu TED Talk, que hablabas que en el colegio, o sea, en la escuela tuviste muchos problemas, y ahorita que lo mencionas es porque en realidad eras muy... O sea, muy inquieto, o sea, un niño muy inquieto. Y en nuestro medio puede ir desde un niño con TDA hasta es un niño problema, en realidad, porque... Sí. Y el autismo, todas estas cosas que son reales. Pero lo más básico y lo que la gente normalmente dice es un niño malcriado y ya, es un niño que tiene problemas y ya. Y tú contaste cosas muy duras en tu charla, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, como hacía una recopilación básicamente de cómo fue mi vida educativa hasta el colegio, como que siempre me fue muy difícil adaptarme porque, como decía en la charla, para mí era humanamente imposible como estar quieto por 7 horas cruzado los brazos y entender a una persona que está hablando todo el tiempo adelante y que siempre te dice qué hacer, ¿no? Entonces, como que para mí esa forma de aprender no iba conmigo, y creo que, y de hecho como hace unas semanas conversaba con mi mamá justamente recordando un poco de cómo yo era en el jardín y cómo en el jardín de niños desde muy pequeño a veces le llamaban a mi mamá porque yo solo quería estar armando rompecabezas, o ya no quería hacer otra actividad, o quería estar como armando legos o cosas parecidas. Y yo recuerdo claramente que había un espacio en una esquina del jardín donde nos ponían como a 3 o 4 niños que tenían como el mismo problema mío de no quedarse quietos, y nos ponían como en esa esquina para que no molestemos. O sea, como o sea, me acuerdo claramente que yo estaba con la mirada para la pared y las sillas y todo, y sin que vean a ningún niño, y yo haciendo mis cosas ahí como para no molestarles a los otros niños. Imagínate entonces, un niño con ansiedad, que le pones enfrente de una pared. O sea, le estás generando y le estás haciendo un daño mucho más grande. Y además que... ¿Y qué pasaba ahí en ese momento? ¿Qué pasaba? Y claro, porque, o sea, como que ya, me acuerdo claramente que como que nos tenían catalogados como ya el grupo especialito que solo hace sus cosas y no quiere hacer nada más. El grupo problema. Entonces, como que desde el jardín, como que siempre tuve estos problemas de adaptarme, y siempre le llamaban a mi mamá a que a mí tenía que controlarme, que tenía que decir que yo tengo que seguir como las reglas, los deberes y todo eso. Y bueno, pero como que después que pasé a la escuela, digamos que se fue como ya escaló un poco el problema, porque asimismo no podía estar quieto, tenía que moverme del lugar, o no, o sea, yo en ese momento no comprendía que había veces que habían detonantes que yo no entendía, como que tal vez un amigo me dijo algo malo y a mí no me gustaba, y eso me generaba ansiedad, entonces ¿Qué tenía que levantarme. O sea, que cuando tú sientes ansiedad, sientes necesidad de moverte. Lo que me pasaba antes es que era demasiado físico, entonces yo sentía que me ahogaba, o sea, que literalmente pensaba que me iba a morir, y sentía como muchas agujas en mis piernas, en mis pies, y literalmente era como que no podía controlar mi cuerpo. Entonces yo no sabía que tenía ansiedad hasta los 17, 18 años, que ya llegué a una psicóloga que me ayudó y me hizo entender como que solo que la ansiedad básicamente no es mala, sino que por las vivencias que yo tenía o por cómo yo me relaciono con el mundo,
yo generé cierta forma de utilizar esa ansiedad como alarma a cosas que no deberían funcionar como una alarma. Entonces, como que me sucedía eso y obviamente yo no entendía nada de eso ni cuando era niño ni cuando era adolescente. Cuando sentías esto, ¿les decías a tus profesoras, a tu madre, en tu casa? ¿Qué te decían? No podía como verbalizarlo porque como, o sea, ahora afortunadamente se habla mucho más de ansiedad y depresión, Claro. pero antes como que yo ni siquiera sabía que existía ese término de ansiedad, sabía que existía depresión. Y de hecho como que a lo largo de mi vida me llevaron como a muchos psicólogos y varios me dieron como diferentes diagnósticos de lo que tenía, como TDA, cuando tenía 14 años me dijeron que tenía rasgos de autismo, después tenía y claro, después ya me dijeron que tenía ansiedad y que la ansiedad me producía que tenga depresión mayor, entonces como todo este tipo de cosas también como que me fueron también catalogando, digamos, como persona, como... Oye, ¿y cómo definirías tú, desde tu experiencia, la ansiedad? Creo que para mí la ansiedad ha funcionado como una especie de coraza, de como intentarme proteger, o sea, como que no es mala, como que no me quiere hacer sentir mal, sino que intenta protegerme de cosas que creen que me va a hacer daño. Entonces, y eso como que me ha costado mucho entender, como no pensar en términos morales y si mi ansiedad es buena o mala, sino más bien que por ciertas, como te decía, situaciones que me pasarán en mi vida o solo por un desbalance químico del cerebro que puede pasar también, como que mira cosas... Como que las alertas son las alertas, no sé, es como... muy prontas o tal vez por muchas cosas que sí, tal vez no merecen una alerta. Ajá, o te hacen sobrepensar mucho las cosas como en situaciones que ni siquiera uno sucede. Entonces te ponen como en este estado de buscar soluciones a todo, de quererlo controlar, ¿no? Sí, controlar o sea, el futuro, el resultado de las cosas. Sí, y como porque eso te da como un poco de tranquilidad, saber que esto va a pasar y tener este cierto orden en esto y cuando no pasa es el problema, porque como no tienes las herramientas para controlar eso, no tienes como una forma de solucionar. Te pregunto esto porque seguramente muchos que nos están viendo van a relacionarse con algunos de los ejemplos que nos has puesto y que tú mismo has vivido. Y como siempre, antes de un episodio sí hacemos una pequeña investigación. Entonces, con el disclaimer del caso, porque no somos psicólogos, ni terapistas, ni nada que se le parezca, pero sí creo que todos hemos tenido ansiedad y un poco ahora investigábamos y encontramos en la investigación que la ansiedad básicamente es justo lo que tú decías, ¿no? Sobrepensar el futuro, como que todas las diferentes posibilidades de lo que me va a pasar. Entonces, tal vez si llego tarde, entonces la profesora me va a poner cero, entonces si me pone cero, entonces luego voy a perder el año, y si luego pierdo el año, y eso en un ejemplo escolar, ¿no? Pero realmente o sea, aprender a vivir con ansiedad es entender que lo único que tu mente está haciendo es querer protegerte de lo que tu mente identifica como un peligro. Entonces, es un peligro que la profesora me ponga cero porque luego todos me van a discriminar y luego tal vez voy a estar solo y no quiero estar solo. Y como muy en nuestro ADN estar solo está negado, o sea, nosotros venimos en manada. Claro. Entonces, es una de las principales cosas a lo que más miedo le tenemos. Y escuchaba también que una gran manera, y te le comentaba a la Tati antes de comenzar a grabar, que escuchaba que una gran manera de salir de tu mente, que es lo que te está enloqueciendo literalmente, es entrar en tu cuerpo. Entonces es como comenzar a sentir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Siento agujas, siento esto. Y tal cual como tú dices, sin el juicio de, estoy loco, ¿por qué estoy sintiendo agujas? No solamente la siento, es la forma en la que mi cuerpo, quizá exageradamente un poquito, me está haciendo reaccionar ante este miedo imaginario. Yo he sentido como presión en mi pecho, ¿sabes? Como este sentimiento de ¿qué es esto? Que sal de mí, me va a dar un paro, ¿qué es esto? Y cosas así que entiendo que son parte de la ansiedad. Manifiestan, por supuesto, que se manifiestan dentro de nuestro organismo y de... Sí, o sea, nuestro cuerpo es el principal que nos avisa. También escuchaba que decía que se manifiesta mucho en el estómago, o sea, como en problemas de digestión en general. Y claro, también comienzas como a por poco a hiperventilar, te sientes que te falta el aire, todos estos síntomas de tu cuerpo alertándote de hay un peligro. Entonces, es un poco que veamos nuestra mente lo poderosa que es. O sea, porque dices, tú pasas por estos estados de ansiedad porque
¿te imaginas que, por ejemplo, no sé, pues hay, no sé, mañana en el paro nos van a encerrar a todos, se acabó nuestra libertad, pero no está pasando, no está ocurriendo, pero tu cuerpo lo experimenta como que estuviera realmente ocurriendo. Entonces, sí creo que hay mucho poder en conocernos y lo que tú dices, ¿no? O sea, dejar de sobrepensar tanto y poder acompañarle a una persona con ansiedad también, como... Porque uno, ¿qué hace? ¿No? Le ves a alguien estresado y le dices, no te estreses. Claro. Ya, cálmate. Y es como, no se va a calmar porque le dices que se calme, pero sí le dices, oye, ¿qué sientes? O sea, hablemos, ¿cuál es el miedo? El miedo es que me pongan cero. ¿Y qué pasa si te ponen cero? ¿Cuál es el peor escenario de la vida? Sí, ¿no? mucho de lo que me ha ayudado como un espacio de contención, digamos, ha habido personas que cuando me ven como en este estado como ansioso, la solución que he encontrado es como darme opciones de qué cosas podemos hacer en ese momento, porque no podemos hacer más. Entonces, hacer lo que puedo con lo que tengo en ese momento, porque no puedo hacer más. ¿no? Ajá. Entonces, porque no puedo hacer más y justamente es como la ansiedad se detona en no tener como esa autonomía de decisión, y cuando alguien te ayuda como a ver qué posibilidades tienes para resolver algo, como te ayuda a relajarte un poco y a estar un poco más en calma también. ¿Y cómo ha sido el proceso en tu casa, con tu madre, con tu familia? Cuando obviamente tú les dices, oye, ya llega el diagnóstico, que entiendo que no fue el primer diagnóstico, pero el real diagnóstico. Sí. ¿Cómo es ese proceso también con tu familia? Bueno, creo que el proceso con mi familia primero fue acompañado con mi madre, porque ella era la que pasaba con todo el tiempo conmigo, entonces ella era como la que más entendía cómo yo me relacionaba con las personas y siempre tenía como esta forma de querer siempre hacerme a mí sentir tranquilo. Entonces siempre buscaba como opciones o cosas para yo poder controlarme, como que tampoco me sentía, digamos, juzgado, porque eso es súper importante cuando que había veces en las que, no sé, digamos, yo venía tal vez del colegio y yo recuerdo claramente como la primera vez que tuve un ataque de ansiedad ya fuerte, no me pude controlar, que fue en el colegio, debe haber sido en tercer curso, debe haber sido, y fue como una situación, digamos, demasiado, como que me marcó a mí hasta ahora, como que fue que en tercer curso llegó una compañera que venía de Esmeraldas. Entonces esta compañera era mucho más alta y mucho más desarrollada que todas las chicas que estaban en el curso. Y había un grupo de chicos que, bueno, que como eran el típico grupo bully, digamos, del grupo. Entonces, como yo, o sea, sí, ahora soy pequeño, en el colegio era mucho más. Entonces, en tercer curso, que medía 1,35, creo, 1,35 m, o sea, y para ellos que eran mucho más altos que yo, era como muy fácil intimidarme. Entonces, no, y las mujeres que nos desarrollamos más rápido, me imagino que ha de haber sido bastante impactante el tener una compañera costeña y las características de nuestras queridas costeñas. Sí, y claro, entonces lo que sucedía es como, claro, o sea, como tú dices, estaban como tan impactados de que ella estaba mucho más desarrollada físicamente que mis otras compañeras. Ellos me querían obligar a que yo le tope el trasero a esta chica, porque sabían que como yo era chiquito y todo eso, tal vez yo le iba a causar ternura y no me iba a decir nada. Entonces, ¡qué horror! todo eso. Entonces, como yo no quise, y como que yo, o sea, yo me alejé de ahí, no quise, y lo que hicieron estos chicos fue habían unos basureros gigantes ahí, y lo que hicieron estos chicos fue cogerme y me metieron al basurero. No, Ajá. ¡qué horror! Fue horrible, fue lo peor que me pudo pasar en el colegio. Entonces, y como que yo tenía esta resistencia, digamos, a
a contarle ya a mi mamá después del colegio porque las cosas que me pasaban, porque como después de que yo le contaba a mi mamá como que me empujaban o me hacían caer o me hacían diferentes cosas, por lo que era raro, por lo que no podía estar quieto, me molestaban mucho. Entonces yo ya empecé a dejar de decirle a mi mamá como lo que me sucedía, primero porque no le quería ver triste y segundo porque los chicos como que me empezaban a molestar diciéndome que era niñito de mami y todo eso. No. O sea, bullying por el bullying, casi. Claro, entonces como yo no me podía defender o decirles algo, entonces como que yo opté por no decirle a mi mamá que me sucedió eso. Y claro, después de eso como fue como lo más traumático que me pudo pasar en el colegio. ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo fue este ataque de ansiedad? Fue horrible porque no podía, o sea, como era débil y esa cosa era grandota, la puerta del basurero. Hablas de esos de metal, sí, esos cuadrados gigantes. Entonces yo no alcanzaba y no podía abrir, entonces era como que yo estaba tocando, me sentía asfixiado ahí adentro. Y recuerdo que, o sea, yo no le dije a mi mamá y o sea, yo estuve ahí, lidié con eso como unas 2 semanas y justo mi papá había viajado a Cuba y él volvió. Entonces, como mi mamá en esa época estaba trabajando y le daban pocos permisos, entonces era época de entrega de notas, entonces fue mi papá porque ya había vuelto de Cuba. Entonces, una señora le contó a mi papá, le contó a mi papá, señor, ¿usted sabe lo que le pasó a su hijo? Porque mi papá fue tranquilo, así como porque no les había dicho nada a mis papás. Entonces, como mi papá se enteró y como estalló porque no... Obviamente que si le hacen eso a tu hijo vas a estallar y... Solo de pensarlo me da así. Entonces, claro, entonces... Siento ansiedad en este momento solo por la historia. Sí, entonces mi papá, claro, lo primero que hizo fue ir a donde nuestro inspector, el inspector de nuestros cursos. Y este inspector lo que le supo decir a mi papá fue, es que tal vez él les estuvo molestando a los chicos, por eso tal vez le hicieron eso. Como que fue la respuesta más estúpida que le pudo dar. Y obviamente después como, o sea, a los chicos que me hicieron esto, como... no les pasó nada, me no, o sea, no tuvieron ninguna sanción ni nada, pero más allá de eso como que también entiendo que ahora como la mayoría venía de lugares, venía igual de familias violentas, que solo estaban replicando el patrón que aprendieron de su familia, porque eran chicos de 14 años, igual que yo, o sea. Exacto. Entonces no, o sea, las herramientas que les enseñaron para relacionarse fueron esas. Claro, y claro, y los adultos que deberían hacerse como haberse hecho responsables de la situación en ese momento, como para que no vuelva a suceder con otra persona, como el inspector, el inspector no lo hizo, y era porque como yo ya estaba catalogado como este chico que salía de las clases, que no podía estar quieto, entonces decía, entonces él fue el que les molestó a estos chicos. ¿Tú te salías de las clases? Sí, porque no podía respirar, no podía estar quieto, o sea, eso ya se volvió más común después de que pasó esto del basurero, porque yo ya empecé a tenerles miedo, entonces como que verles y todo eso, ya solo eso detonaba como ya un poco, ya ansiedad en mí. Me preocupa mucho esto de que creo que sí es, a ver, tú no eres un niño normal o no atiendes a las clases normal, ¿no? No atiendes a las clases, no, pues, inclusive disciplinariamente no estás cumpliendo con todo lo que te dicen. Todas estas cosas que, como lo mencionamos hace un momento, no es solo las personas que sufren de ansiedad. O sea, en verdad hay muchas categorías de que los niños pueden sufrir, pueden sentir y todas estas cosas, y que evidentemente la categorización social es tú eres el raro, tú eres el que estás mal, tú
eres el que tienes que cambiar además y que tienes que adaptarte a todos estos roles, patrones, todas estas cuestiones que sabemos que socialmente nos imponen. Sé que esto está mucho más hablado, sé que esto obviamente ahora ya en los colegios, el mismo bullying es una cosa que se lo manifiesta, se dice que es violencia y que lo es, porque como estamos escuchando, sabemos que sí, tenemos episodios tales como los que nos acaba de contar Sebastián. De verdad, parece no puede, de serie gringa. No puede. Es como no puedo creer. Por favor, gracias por decirlo aquí, por contarlo aquí, porque no puede ser posible que esto se vuelva a repetir en ningún colegio, en ninguna escuela, en ningún nada. O sea, no somos raros, no somos nada porque no estamos sentados en el asiento o como están planteadas muchas cosas que creo que es importante reestructurarnos para que no exista sufrimiento. O sea, realmente es más bien la educación, bueno, porque lo vemos en esta edad dentro de las escuelas y dentro de los colegios, que también tanto los inspectores, los profesores, los padres, todos deberíamos ser responsables de aquí alrededor de lo que pasa y de lo que te vengan a contar. La diferencia se trata como con violencia, o sea, la diferencia no se trata desde la comprensión, desde el amor, desde el abordamiento efectivo, sino la diferencia se trata con violencia, como algo muy malo. Y o sea, yo no sé, honestamente creo que tuve como que la suerte de calzar, o sea, nunca tuve problemas en la escuela, ni aprendizajes, ni nada, pese a que sí detestaba ir al colegio con todo mi corazón, pues de verdad yo detestaba ir al colegio con todo mi corazón, y aunque no lo crean, soy una persona sumamente, yo soy cero sociable, en verdad, en el fondo de mí yo soy una persona que prefiere no estar con la gente, pero yo muy pronto me di cuenta como o te adaptas o te mueres. O sea, yo le decía a mi hija, yo era buena alumna porque finalmente sí era mega ñoña, pero no era tanto porque me gustara ni nada, sino porque no podía imaginar tener que ir un día más a clases en un supletorio. O sea, no, de verdad, o sea, yo era como yo no me jalo esto, o sea, detesto venir a clases. Entonces, digo, yo lo pude afrontar de esta manera, pero hay muchas otras personas y yo conozco gente muy cercana a mí que simplemente no pudo nunca adaptarse al sistema y qué pena, pero el colegio te deja marcas para toda la vida. O sea, no. Gracias a Dios, y me alegro mucho de tu historia y que lo hayas podido como transmutar en algo tan lindo como tu arte. Pero, o sea, sé que debes haber sufrido mucho y lo siento, o sea, de verdad. Y ojalá que al menos este testimonio sirva para muchas otras personas que seguramente, ojalá nos vean y vean, esto le pasa a mi hijo, o esto yo también estoy viviendo. Y sobre todo como tener como, o sea, yo agradezco mucho como, o sea, porque yo siento que las mejores veces que me he ido en terapia no es porque yo he ido a terapia y yo solo he trabajado con mi psicólogo o psicóloga, sino porque siento que es como muy relacional a si tienes un grupo de contención, a tu familia que te apoya, está pendiente de ti, amigos que te escuchan, personas que te quieren y también quieren tener tu bienestar. Entonces como creo que yo en cierto punto como que siento que como que mi mamá en mi casa sí vio como muchas alertas de que tal vez yo no quería levantarme de la cama, no quería ir a clases, quería quedarme encerrado, aunque no le decía lo que me pasaba, pero como que sintió que no era algo normal. Entonces como que ahí creo que sí entra la responsabilidad de los adultos de tener como esta capacidad de saber escuchar y percibir, como observar por qué mi hijo no quiere comer, por qué de repente ya tal vez dejó de hacer un hobby que le gustaba mucho, por qué está callado, por qué no va a clases, por qué no me dice nada. Entonces como generar este vínculo de confianza para que no escale a niveles mayores y después se convierte en un problema mucho más grande del que se puede resolver cuando se escucha estas señales a tiempo. ¿Cómo vives ahora tu ansiedad, ahora que eres un adulto de 25 años? Y ojo que digo esto de los 25 años porque en realidad lo que le pasó no es hace mucho tiempo. O sea, de verdad no es hace mucho tiempo. 10 años. Máximo 10 años. Espero que hayamos mejorado como sociedad en 10 años, pero a veces sí me queda la dudita. Así que... Sí. ¿Cómo fue la universidad? Ya con diagnóstico. ¿Y cómo lo vives ahora? O sea, ahora ¿cómo está ahora? ¿No? Creo que tuve la suerte de que ya cuando estaba en sexto curso,
yo como me prohibieron, o sea, incluso me llegaron a prohibir dibujar en clases y yo no podía dibujar. Entonces empecé a tener como mucha afición a la fotografía y mi mamá me compró una cámara semiprofesional para poder tomar fotos. Entonces qué lindo. Yo pasaba como tomando fotos en mis tiempos libres, editando, aprendiendo, como, o sea, como que llegó, digamos, el arte de nuevo a mi vida a través de la fotografía y empecé como a hacer fotos de cosas que me gustaban y a editar y aprender a ver tutoriales en YouTube, cosas así, porque como que eso me empezó a mantener tranquilo nuevamente, ya que no me dejaban dibujar en clases. Entonces, no digo que hagan esto, pero era como que no hacía los deberes, como que ya me empezó a importar poco el colegio ni nada. Entonces lo único que hacía era aprender por mi cuenta cosas que me gustaban, como editar videos, hacer fotografía, dibujo también, como leer bastante. Entonces, y en esa época yo tuve un profesor de filosofía y de sociología que fue como mejor profe que pude tener en el colegio. Creo que fue el único que me entendió, que como que él benditos, gracias a esos profesores que uno le entiende. Sí, y como él fue el único que no me molestó cuando yo estaba escribiendo. De hecho, le decía a mi mamá, cuando yo estaba dibujando, de hecho mi mamá se acuerda muy claramente que cuando ella iba a preguntar como sobre mis notas, sobre mi comportamiento, y ella tenía como ya visto el discurso de todos los profesores que pasa dibujando, no me pone atención, y justo le toma por sorpresa a este profesor que se llama Carlos Sánchez, que donde quiera que esté les doy un abrazo. Un saludo al profesor Carlos Sánchez, que le abrazamos. Le queremos. Todos necesitamos un profesor así en nuestra vida. Entonces él como que fue y mi mamá fue y le preguntó a mi mamá toda penada como que está haciendo mi hijo. Y el profesor le dijo, él es uno de mis mejores alumnos, él atiende, me responde todo, hace unos dibujos muy bonitos, yo con él no tengo ningún problema. Qué lindo. Y Claro. empecé a tener una relación con él muy cercana porque me empezó como, aparte de los libros que nos mandaba a leer del colegio, como ya le pedía textos aparte de cosas que a mí me interesaban. Y él, como que él siempre vio como esta visión de que me iba a dedicar al arte en algún momento. Y de hecho mi mamá me contó, yo no sabía, como hace un tiempo, me contó que una vez, como que hubo una vez que hicieron como una junta de profesores sobre de mí porque tenía las peores notas. Y mi mamá estaba como justamente llorando por eso, porque no sabía qué iba a hacer de mí después del colegio si ya no podía como salir, si no me podía graduar. Entonces como que me dijo que el profesor le había abrazado y le había dicho, no, él se va a dedicar a algo que le gusta después, esté tranquila. Le había dado como esos ánimos. Entonces como yo de nuevo como empecé a tener un poco ya de, digamos, de esperanza en mí misma por las cosas que estaba aprendiendo. Y de nuevo vinculándome con el arte. Y tuve la suerte de que una chica del colegio en el que yo estaba, yo publicaba mis fotos que tomaba en mi Facebook y ella había visto esas fotos y me dijo que si yo quería hacer la fotografía de un cortometraje que iba a hacer para concursar en en un intercolegial de cine. Entonces concursamos y ganamos el primer lugar y ganamos el primer lugar. Entonces a mí me dieron, como yo estaba en sexto curso y me iba a graduar, me dieron una beca para estudiar ahí en cine. ¡Wow, qué chévere! ¿Cómo se llama el cortometraje? ¿Lo podemos ver? No sé si está disponible, creo que no, pero debe estar en la página del INCINE. Yo les pero paso, qué hermoso, qué suerte. Y bueno, pasó eso, entonces de hecho fue chistoso porque como yo tenía malas notas me quedé a supletorio y como ya iniciaba en clases en el INCINE, como yo iba en las mañanas a dar los supletorios y en la tarde ya iba a clases de universidad sin haberme graduado de cine. Y estuve, y como que, aunque no terminé estudiando cine, me gustó encontrarme con ese espacio porque me di cuenta que había artistas en Ecuador, como que podían vivir del arte y en el cine llegaban
llegaban no solo cineastas, sino llegaban músicos, llegaban escritores, llegaban muchas personas que como oírles sus conversaciones, oírles de las cosas que estaban creando, como que a mí me daba mucha esperanza. Mucha esperanza de saber que sí puedo hacer cosas y que hay personas que lo están logrando. Entonces, bueno, estudié 2 semestres como cine, pero sentía que no, aunque a mí me gustaba contar historias, sentía que no tenía todavía mucho que decir o no tenía la forma en que decirlo. Y este profesor que les contaba, él siempre me decía, tú deberías estudiar comunicación social porque te iría muy bien, eres muy buen periodista. Y le hice caso después, como dije, porque como vi que ahí me enseñaban muchas cosas de lo que a mí me interesaban y además como me gustaba también leer bastante. Yo entré a estudiar comunicación social en la Universidad Salesiana y ahí ya terminé estudiando periodismo y como yo empecé a hacer la página justamente fue porque entré a la universidad y como que mi meta era como dije, yo no voy a sufrir otros 4 años más en una educación que no me brinde paz o herramientas para yo poder hacer lo que me gusta y yo tenía una materia donde nos mandaban a hacer ensayos todos los días en la universidad. Y yo en vez de hacer como estos ensayos escritos, yo le dije a mi profesor que si yo le podía entregar como cómics en vez de los ensayos. Me dijo, con tal que me expliques lo que entendiste del libro, tú puedes entregarme lo que te dé la gana. También, qué bien. Te puedes entregar lo que te dé la gana. Entonces yo le entregaba y él me dijo, me gusta, están muy chéveres, me encanta eso. Y él me dijo que suba como mis dibujos a mi página, empecé a subir, empecé a contar como lo que me sucedía, las historias que me pasaba y me encontré con que, y fue un bonito encuentro con personas que no conozco, a la mayoría no la conozco, pero que muchas se relacionan con mis dibujos. Y ahí me empecé a sentir menos solo, creo, porque sentí que había muchas personas que, si bien no tienen la misma historia de vida que yo, también sienten que no encajan o que son como una pieza de un rompecabezas perdido por ahí que todavía están buscando. Entonces, creo que mi red se ha convertido como en ese espacio, como de contar historias para personas que tal vez no encajan del todo y que no tienen por qué hacerlo. Entonces, bueno, para los que todavía no te conocen, dinos dónde te pueden encontrar. Porque digo esto porque es bastante chévere ver tus redes sociales, Facebook, Instagram, cómo vas contando las historias a través del dibujo, cómo lo que tú estás mencionando en este momento, Sebas, de la gente conecta con tu vida, con tus historias, y tú las cuentas a través de los dibujos. Me gusta muchísimo este trabajo que tú tienes. La verdad es que, bueno, nosotras te conocimos ahora que tú contactaste con Acomódate para Incomodarte, y nuevamente te agradecemos por eso. Realmente, qué importante es cómo nosotros podemos canalizar nuestras emociones, canalizar nuestra vida, canalizar nuestra forma que queremos expresarnos, como lo manifestaste en algún momento, no podías comunicarte, digamos, y este ha sido tu mecanismo para comunicarte no solo con, qué sé yo, con tu entorno social, con tus amigos, con tu familia, con tus profesores, en definitiva, sino también mucho más allá, socialmente, mucho más allá, llevando un mensaje, llevando una historia, llevando todas esas cosas. Y lo que más me gusta de lo que estamos hablando y de lo que nos cuentas y de todo, es que encontraste y que has podido, por medio del dibujo, no solo salir de la ansiedad y todas estas cosas, sino también llevar un mensaje y realmente ser como una persona que puede también pues llevar a otras personas a conectarse y además llegar a descubrir en dónde está su forma de poder salir de todos estos sentimientos que tal vez, como estamos mencionando y lo mencionamos anteriormente, de
todos hemos sentido esto de angustia, todos hemos sentido que no formamos parte de este sistema, todos hemos sentido de... El Dani nos dijo que no le gustaba ir al colegio a clases. Eso, ¿no? No me imaginaba, era bien ñoña. Hay muchas formas de protegerse, ¿cachas? Yo soy muy pragmática, soy muy, muy, muy pragmática, o sea, es como... Inclusive a veces tenía profesores súper idiotas y yo decía, ok, él no está entendiendo, pero para que él me ponga 20, en ese tiempo se calificaba en 20, tengo que ponerle Z cuando la respuesta es A. Pues le voy a poner Z porque quiero tener 20. O sea, yo soy muy pragmática. Exacto. Yo soy muy, muy pragmática y fue mi mecanismo de defensa. Pero si a mí me hubieras hecho elegir, yo jamás hubiera pasado por estar en el colegio, por el contacto social. A mí también me genera mucha ansiedad el contacto social. Y te veía en tu charla TED Talk y dices, estoy ansioso en este momento, tengo nervios en este momento. Y yo digo, Dios mío, yo hubiera estado pero muriendo, o sea, muriendo literalmente porque no es fácil. No todo el mundo tiene las mismas herramientas y la misma capacidad para desenvolverse. Y creo que yo realmente lo que más rescato de esta historia tan linda que nos has compartido hoy es que otras personas viendo tus ilustraciones y conociendo tu historia sienten que no están solas. Porque creo que de las cosas más dañinas que tenemos de sentir, soy el único, soy raro, que es un poco también lo que hablábamos en otro episodio con otro invitado, sentirte solo, sentirte excluido es de las cosas que más daño te hacen. Y cuando conectas y cuando sientes, oye, no soy el único, y ellos también se sienten así, y esta persona que se ve así también se siente así, creo que es darles espacio a todos para que todos vivan en paz y todos vivamos tranquilos. Y por el dibujo, es como este plus de transmitimos esto a través de los dibujos, es increíble. Sí, hay un artista que me gusta mucho, que es como que hace mis películas favoritas de la mayoría de haber visto de Estudio Ghibli, que es Hayao Miyazaki. Y él tiene una serie de documentales y hay en una parte de este documental dice que la obligación de las personas que pueden hacer arte y pueden como dedicarse a esto es hacerlo con toda su pasión, intentando cambiar el mundo, aunque no cambien nada. Y siento como que esa es la clave de todas las personas como raras que han triunfado como en la vida, porque no se han peleado con esa rareza, sino que han sabido abrazarla y han sabido como entender de que no es algo malo, solo es una característica que les hace más especiales que la mayoría que tal vez no intenta entenderse mucho más y no intenta comprender también sus propias rarezas, porque todos somos raros en algo. Y creo que es mucho más doloroso vivir a largo plazo sin entender eso que uno tiene adentro que exteriorizarlo como en diferentes cosas, como haciendo arte, haciendo algo que te gusta, como era lo que decía en mi charla, si hay algo que a ti hace que te levantes todos los días y digas, voy a hacerlo un día más, y no hace daño a nadie, ni te está haciendo daño a ti, síguelo haciendo, porque justamente obstáculos va a haber, pero sin esos obstáculos no, creo que eso no da sentido a los propósitos, los obstáculos dan sentido a los propósitos, entonces ver nuestra propia vida como un propósito y abrazando esa rareza creo que hace como un poco la vida, no sencilla, pero sí hace que podamos disfrutarla más tal vez. Qué lindo, pero yo creo que si ya cambias tu mundo, tú encuentras algo, ya estás cambiando como todo. La verdad es que bueno que todos, como estaba diciendo hace un momento, todos podamos encontrar cómo canalizar todas estas cuestiones que sentimos y dónde estamos felices, ¿no? Dónde estamos y creo que esto que acabas de decir de abrazar tu rareza, que a veces es algo que tú tratas con todo tu corazón de eliminar. O sea, tú tratas de estandarizarte, de homogenizarte, de que seas igualito que todos los demás. Y esa rareza es tu riqueza. Eso es lo que vienes a aportar al mundo. Y sobre todo como tiene esta idea de ocultar esta rareza es por las peticiones de alguien más. O sea, como ¿por qué tengo que yo estar como sometido a lo que los otros necesitan? Sino más bien porque no puedo hacer lo que a mí me hace bien, y como te digo, si no hace daño a nadie, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo? O sea, es algo que a mí me ha ayudado mucho como a entenderlo un poco y ahora, digamos, tengo como, sé que no todos tienen la suerte de como tal vez resignificar su historia a partir
de todas las cosas y que les han pasado. Y encontrar además la forma de canalizarlo. De encontrar las formas de canalizarlo, porque cuando uno siente que su historia se va de las manos, es lo peor que uno le puede pasar, como sentir que no tiene la capacidad de decidir, como sentir que todo el tiempo tiene que estar pendiente de no hacer sentir mal a nadie más porque, no sé, tal vez yo ya estoy nervioso por conocer a alguien, o hay personas que, por ejemplo, yo cuando estoy nervioso, cuando estoy conociendo a alguien, tiendo como a hacer así los dedos para calmarme un poco, o una reunión o algo, y tal vez a alguien como que le estrese esto, que el movimiento. Ajá, pero creo que tener un poco de... Yo muevo mucho los pies cuando estoy así como... Sí. Eso te quería preguntar, así como que, ya para ir cerrando, te quería preguntar como que, o sea, físicamente, ¿en dónde sientes tú la ansiedad? Físicamente yo lo siento mucho en mis piernas. En mis piernas empiezo a sentir como un poco de calambres, lo que te decía, esas agujas invisibles. ¿Eso sientes hasta ahora, hasta esta edad? Sí, pero como te digo, ya he podido manejarlo mucho mejor. Sé que ya no, o sea, al menos sé que ya no es el fin del mundo, ni me voy a morir, ni nada parecido. ¿Y en un caso extremo así de ansiedad, qué fue lo más grave que sentiste físicamente? Creo que la última vez cuando seguía en la universidad y sentía que me ahogaba, o sea, creo que eso es como un ataque ajá. Entonces hay, para las personas que les sucede esto, como hay un tipo de respiración que es como 4 segundos agarras aire, 7 segundos sostienes y 8 exhalas. Y así te puedes calmar, así es como 4 o 5 veces de eso. Entonces a veces me ayuda eso y uno va encontrando herramientas y formas para poder controlarse a mí no sí me mismo. sirve ponte a respirar para nada. No puedo, o sea, es tanta mi ansiedad que no puedo respirar, o sea, no me falta el aire, pero siento así como mucha deseos de caminar, de moverme, de decir, de darme las vueltas, literalmente como eso. ¿Han visto que les agarra a los gatos la locura de estar así? Ya, yo soy eso. Yo soy el gato. Entonces, así como que respiras, como no puedo, tengo que seguirme estresando tranquila. Así. Pero en cambio sí me sirve mucho salir, como salir a caminar, así, eso a mí por lo menos me calma. Y ya te iba a preguntar primero a ti, pero ya dije yo, como que en mi caso más extremo de ansiedad, yo sí he sentido como ganas de vomitar, / lloro, / o sea, así, y como una tos de vomitar, de arcada, de nunca voy a vomitar, porque ya sé que no viene vomito, como un hueco. pero siento un hueco y estoy como... Y sí me ha dado mucho frente a situaciones de nervios, así como voy a defender la tesis, voy a hacer alguna cosa así, o sea, obviamente ya me controlo mucho mejor, pero sí les he sentido, ¿no? Y bueno, eso te quería preguntar, ¿tú cómo has sentido físicamente la ansiedad? Les conté un poco, el peor episodio que he tenido está como que se me presiona el pecho y te genera más angustia el que sientas esto, porque dices, ¿qué es esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Me va a dar un paro? ¿Me va a dar algo? ¿Qué es esto? ¿Me voy a morir? Sientes en ese momento, no puedes ni hablar, no puedes nada. Y a mí me pasó esto sola. Entonces era así como, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué pasa? Entonces, esto fue horrible de verdad. Y estaba súper tranquila en mi casa y normal en mi... o sea, de la nada. De la nada. Sí, a veces sucede de la así, nada. Ajá. ¿En serio? Y es lo peor cuando pasa eso, porque nada. es como que no encuentres razones tangibles. Pero no sabes que hay una razón más, o sea, sí me ha pasado, pero yo luego veo y hay una razón más profunda. Claro, eso sí, por abajo. Eso sí, o sea, lo mío es por la depresión y yo sé, como fue un momento así de que solo mi cuerpo reaccionó y de ahí, sí, cuando siento que ya me va a venir igual alguna cosa así de ansiosa o alguna cosa así, me sirve respirar. A mí me sirve respirar. Sí, es del... Yo no me puedo parar un ratito a respirar. Y mi cabeza de tranquila, Tatiana, tranquila, porque ya sabes, ¿no? Que es un episodio, entonces dices así como, cálmate cuerpo, estás hablando ahí tú y tu cuerpo, cálmate, tranquila, todo va a estar bien, respiro y voy. Pero yo te quería agradecer muchísimo y antes de cerrar, bueno, de nuevo gracias por habernos contactado, me encantó eso. Sí, nos gustó muchísimo. Y por ver el episodio de maternidad, me encantó. Sigue viendo más episodios de Acomódate para Incomodar. Pero de ahí, como si has visto otros episodios, sabes que normalmente terminamos con esta pregunta y es como, ¿qué es lo que más te incomoda a ti en torno a la ansiedad?
Lo que me incomoda más a mí de mi ansiedad creo que es saber que nunca se va a ir y que no es algo con lo que tengo que convivir todo el tiempo. Creo que es lo que más me incomoda, pero a la vez, como te decía, como el incomodarme me ha ayudado a encontrar respuestas en esa ansiedad, como que no estoy romantizando estos procesos ansiosos porque o sea, las personas que tenemos esto son horribles, pero creo que me han ayudado mucho a mis procesos creativos, como eh, Lacan dice que la palabra mata la cosa, entonces cuando yo escribo sobre lo que a mí me sucede o lo que a mí me duele o las cosas que estoy viviendo, como que me ayuda como a hacer un diagrama de cómo estoy en ese momento y saber cuál es, no la solución, pero si bien tal vez un posible camino por donde yo puedo ir. Entonces, yo creo que eso tal vez me incomodaría en este momento. ¿A ti? ¿A mí? ¿A ti? A mí me incomoda mucho todas estas cuestiones de tenemos que encajar, y esto creo que tal vez sí hay muchas personas que generan ansiedad. Nos vamos a ese camino, pero porque no pertenecemos en donde estamos al sistema en el que pues nos tocó nacer y que creo que esto está también provocando mucho esto. Entonces hablemoslo, exteriorizémoslo bastante. A mí me parece que todos podemos encontrar nuestra forma de liberarnos, nuestra forma inclusive en donde somos buenos, inclusive en donde nos podemos estar cómodos, en donde podemos estar felices. Para Sebas fue el arte de la pintura y que lo vemos que le va muy bien. Me gustó, cierto, esto quería decirlo, me gustó mucho cuando dijiste en tu charla fue la primera vez en que me desperté feliz cuando tuviste esta entrevista y publicaste en el diario El Metro. Y me gustó muchísimo porque es eso, es esa respuesta de realmente nosotros podemos saber qué nos gusta y además pues dedicarnos a esto. En realidad creo que si ya lo encontramos, y pues puede ser en el arte, puede ser en la música, puede ser en el deporte. A mí me ha servido muchísimo hacer actividades físicas, muchísimo. Juego fútbol, me gusta, y me gusta la actividad de fútbol porque siento que esta es una de las actividades más liberadoras de las cosas que yo hago, así que me gusta mucho. Y ahora me gusta mucho también nuestro programa Acomódate para incomodarte, y que realmente para mí es muy liberador. Y bueno, todas estas cosas como invitar, ¿no? Y dejar de pensar que el otro es raro, dejar de pensar que uno es el que hace las cosas normales o el que tiene la razón o el que todo, no. O sea, en realidad más bien seguirnos pues socialmente, siendo una sociedad mucho más expresiva, mucho más comuniquemos. Si sentimos algo que no nos gusta, comuniquemos y también entendámosle al otro y no le califiquemos de raro, de enfermo o que tiene algún problema. La verdad es que no, tú tienes el problema si crees que la otra persona es rara, porque la normalidad y estas cuestiones como muy cuadradas y no existen. Así que pues esto creo que tenemos que ir construyéndonos mucho más alrededor de estos temas. Así que si no lo hacemos, eso me incomoda muchísimo. A ti, Aldana, cuéntanos. Creo que a mí me incomoda mucho el abordaje de la ansiedad desde la violencia, como les decía antes. O sea, la gente diferente no se la está abordando desde la curiosidad en primer lugar, como ¿por qué actúa así? Pero no con juicio, sino como ¿por qué actúa así? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay detrás? Y creo que se aborda mucho desde la discriminación, desde el tú eres raro, no te quiero, estás mal. Entonces creo que me incomoda como que la respuesta a la diferencia no sea el amor, sino sea, no sé si el odio, pero sí la burla, sí la crítica, sí el juicio. Creo que eso hacemos en muchos aspectos. En la mayoría de aspectos no nos preguntamos cómo le podríamos dar más amorosamente ayuda a una persona, sino lo hacemos con mucho juicio e inclusive como que usando de peldaño a las personas para decir, tú eres diferente, tú eres raro, yo soy bueno, yo soy perfecto y yo quepo. Creo que eso, creo que se puede cambiar la visión de abordar esto. Y bueno, y por supuesto,
ojalá haya más espacios así y esto siga llegando para que veamos que hay mucha diversidad, que no todo se va a ver igual y que algún día deberíamos cambiar nuestro sistema educativo que procura hacernos a todos así galletas en serie, igualitos, y ver que todos somos súper diferentes. Sí, Eso. verdad. Y antes de cerrar, yo sí quería decir esto que me encantó. Ahora, Tati, sí, lo dijimos al inicio, lo vuelvo a decir. Que dijiste porque lo hablamos ella y yo. Sí, lo hablamos. No Nos sé, encantó pero no importa. este mensaje de Lo Sebas. vamos a volver a decir. Es esto que lo tengan bien presente, que es que lo dijo él, dijo que no se ha escrito una sola historia de alguien que haya seguido las reglas. Y es verdad, se escribe sobre los raros, se escribe sobre los diferentes. Sí. Esa gente que rompe esquemas, esa gente que va y lucha por lo que cree y así nos hemos, nosotros inclusive como humanidad hemos tenido revoluciones de derechos humanos y ha corrido sangre además, para que nosotros hoy tengamos muchas, sí, pero sin duda, sí, tengamos una sociedad un poco más equilibrada, equitativa. Eso sí que ojalá llévense este mensaje, abracen sus diferencias, exponéncialas y si no, pues, o sea, ténganlos para ustedes, pero no los vean más con juicio. Muchas gracias por estar aquí. Síganos, compartan si creen que a algún otro raro le va a servir. Y síganle, tienen un Instagram hermoso, puedes decir nuestras redes. Mis redes estoy en TikTok, en Instagram y Facebook como CazurroArt. En cualquiera de esas redes me pueden encontrar. Ahí lo pueden ver. Así que gracias por estar aquí. Un abrazo, besitos, cuídense. Chao. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Cuéntanos, ¿qué cosas te incomodan a ti? Síguenos en todas nuestras redes como @acomódate para incomodarte. No te pierdas el próximo episodio. Bye, besos a todos. Chao, chao.